Buen día, vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Dice: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová. Esa parte nos gusta, ¿no? Suena bien decir honra a Jehová, pero yo cuando dice con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, pues ya algunas de nosotras ya no nos suena tan bien. Decimos, ya van a empezar a hablar de dinero, ya no nos gusta. Pero si recordamos, Proverbios es nuestro Padre hablándonos como hijas, diciéndonos cómo vivir esta vida para nuestro propio bien. Las beneficiadas somos nosotras. Por eso el versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate, o sea, confía en Él. Si Él te está diciendo, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, la beneficiada vas a ser tú o voy a ser yo. Y los bienes no solamente es el dinero, sino todo aquello que Dios nos ha dado. El tiempo, la familia, talentos, dones, experiencias, aprendizaje. Todo eso tenemos que usarlo para honrar a Dios. Porque cuando Dios nos dice esto, que lo honremos con todos nuestros bienes, cuando nosotros damos, por ejemplo, financieramente, no es que estemos beneficiando a Dios con dar. Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Él es el dueño de toda la tierra y su plenitud. Más bien Él nos dice que demos conforme a lo que propusimos en nuestro corazón, no por Él, sino para nosotras. Es una forma de recordarnos que solamente somos administradoras. Cuando le damos a Dios es para que no se nos olvide que no somos dueñas, somos como gerentes. Los gerentes no son dueños de la compañía, no son dueños del negocio, son administradores. Y así como hay buenos gerentes, también hay malos gerentes y todos ellos van a dar cuentas. Entonces nosotras vamos a darle cuentas a Dios de la administración que estamos dando de todos los bienes que tenemos. Y yo creo que empezando por el tiempo, a veces no estamos administrándolo de una forma que demos buenas cuentas a Dios. Pero cuando aquí dice honra a Jehová con todos tus bienes, si lo obedecemos, va a venir una bendición especial a nuestra vida que vamos a leer más adelante. Dice, y con las primicias de todos tus frutos. Dios quiere las primicias, quiere decir lo primero. Totalmente se borra aquí el concepto equivocado de un Dios limosnero, a un Dios que le doy el tiempo que me sobra, le doy limosna, le doy si es que me sobra. No, Dios quiere lo primero. Las primicias de nuestros frutos son para Dios. El primer mandamiento que Dios dejó es: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y cuando damos parte del sueldo que Dios nos da la capacidad de tener, es una forma de honrar a Dios con todas nuestras fuerzas porque es el producto de nuestro trabajo. Pero tenemos que hacerlo creyendo que Él se agrada, que Él es honrado. No tenemos que hacerlo por religiosidad, no tenemos que hacerlo para sentirnos mejor, a fuerza, porque te obligan. No. Si Dios no ha tratado ese tema contigo, mejor no des nada, porque Dios no lo acepta. Tiene que tenemos que dar a Dios lo que le demos a Dios, tiene que ser con una actitud de adoración. Por eso dice: honra a Jehová. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, porque otra vez no somos más que administradoras de todos los bienes que Dios nos da. Y yo creo que es bueno recordar una historia que viene en la palabra de Dios, en el libro de Marcos,
capítulo 14 viene una historia de una ocasión que a Jesús lo invitaron a una casa. Y de hecho no es 14, perdón, es Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Dice que un fariseo le rogó a Jesús que fuese a su casa, que comiese con él, estuvo rogando. Y cuando entró a esta casa, llegó una mujer que era una mujer pecadora, era una mujer que era considerada de lo peor. Y esa mujer se arrodilló a sus pies y llorando comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús y enjugaba con sus cabellos sus pies y besaba sus pies y los ungía con un perfume. Y la gente cuando veía esta escena de esta mujer que era, así la veían como lo peor de lo peor, ahí a los pies de Jesús pensaban, si Jesús supiera, si este hombre fuera profeta supiera qué tipo de mujer es la que está ahí. Y Jesús, sabiendo lo que ellos estaban pensando, les platicó una historia de un acreedor que tenía 2 deudores y uno le debía más dinero que a otro. A uno le debía 500 denarios, al otro le debía 50. Y dice que no teniendo ellos con qué pagar, le perdonó la deuda a ambos. Y les preguntó Jesús a los que estaban ahí, ¿cuál de ellos amará más? ¿Y qué respondieron? Pues obviamente al que se le perdonó una deuda más grande. Y entonces dando a entender que eso era lo que había pasado con esta mujer. Y entonces me llama la atención porque Jesús empieza a decirle a Simón, oye, Simón aparentemente había preparado su casa, un banquete, un manjar, había pues a lo mejor lujos, abundancia. Y Jesús empieza a decirle a este anfitrión que lo invitó, dijo, ¿sabes qué? Llegué a tu casa y no me diste agua para mis pies. Porque en ese tiempo se tenían que lavar los pies, porque tenían que caminar y cuando llegabas a una casa pues venías con los pies sucios y como atención al huésped se les lavaba sus pies, se les daba agua y no me diste agua, no me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer no ha cesado de besarme, ha enjugado con sus cabellos mis pies. Y dice que esta mujer lo había ungido con ese perfume en sus pies. Y dice, esta mujer se le perdonó mucho y por eso ama mucho. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Tiene que ver con la honra. A Dios no nada más es dar por dar, que fue lo que hizo este Simón. Él dio, abrió su casa, preparó comida, limpió, pero no hubo honra. No hubo honra. Y esta mujer, que era lo peor, se humilló, se puso hasta el piso y derramó ese perfume y besaba los pies del Señor y derramaba lágrimas. ¿Qué la motivaba a esa honra? Porque sabía lo que se le había perdonado. Por eso cuando entendemos el perdón de Dios a nuestra vida, debe haber una honra, un agradecimiento profundo y tenemos que decirle al Señor que nos enseñe a honrarlo. Porque, de nuevo, no nada más es como en muchos lugares dar dinero, poner un sobre. Es cumplir. Si somos así, nos parecemos más a ese Simón que está ahí. Es que sirvo con los niños y vamos a la iglesia y cumplimos. Y ya, bueno, ya hice esto, ya me voy. Ya cumplí. Ya estoy haciendo algo en la iglesia, esta actividad y se acabó. Y ahí está mi diezmo y seguimos igual. Pero no hay honra. Honra. ¿Cómo tenemos que aprender de esa mujer? Esa mujer que se postró y besaba y no le importaba que la criticaban, no le importaba que todas las miradas estaban ahí de incómodas, ¿no? Qué incómoda, no importaba esa incomodidad, ese ridículo, ese juicio que emitían ahí pensando que esa basura de mujer y esa escoria estaba ahí, no le importaba lo que la gente pensara, ella se desvivía besando los pies de su Señor. ¿Cuánto tenemos que recordar cuánto nos ha perdonado el Señor? Por eso yo creo que todo Proverbios tiene que ir haciendo algo en nuestro corazón, porque antes de llegar a esta honra, nos habla mucho de que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, que no estemos pensando y teniendo mejor opinión de nosotros de alguna manera.
sino el concepto que tenemos que tener, una gran necesidad de Dios. Y recordar lo que Dios nos ha perdonado y lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando realmente entendemos el perdón de Dios, entonces viene esa honra. Si no entendemos el perdón que Dios nos ha dado, creo que va a ser difícil vivir este versículo. Que Dios nos revele lo que ha hecho por nosotros y cómo nos ha hecho sus hijas y cómo nos habla como padre a hijas. Y nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y va a pasar algo, viene una gran bendición, dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué son lagares? Son lugares o recipientes donde se pisa la uva para que al momento que se pise se hace jugo de uva. Y dice que esos lagares van a rebosar de mosto, de ese vino, de ese jugo de uva que es tipo del Espíritu Santo, que es tipo de alegría, que es tipo de gozo, y serán llenos tus graneros con abundancia. Y sabemos que el pan viene del trigo, viene del grano, el pan, el alimento. En otras palabras, a veces nada más pensamos en lo material: ay, va a haber abundancia de comida, va a haber abundancia de prosperidad, de cosas materiales. No. Si Dios quiere, te da. Él no está obligado a darte. Y Él siempre es bueno, Él siempre nos da para nuestras necesidades, no para nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos. Y a veces no nos da más porque sabe que nos puede hacer daño, pero siempre provee, nunca nos va a dejar sin nuestra comida. Él es nuestro Padre amoroso. Y siempre nos da en abundancia, pero nos da no para quedarnos para nosotras, sino para dar. Pero más que lo material tenemos que ver que si le honramos a Dios con nuestros bienes, y ya dijimos no solamente los bienes físicos, sino los bienes espirituales, los dones que Él nos ha dado, los talentos que Él nos ha dado, el tiempo que Él nos da, cuando nosotros lo honramos, dice: serán llenos tus graneros con abundancia, va a haber alimento, va a haber grano, va a haber pan. ¿Y quién es ese pan de vida? Cristo. Él es el pan de vida. Nuestros graneros, nuestro espíritu va a ser lleno de su palabra, y vamos a poder ser como José. En el libro de Génesis nos habla de este hombre que se llamó José y que vivió una adolescencia tremenda, vivió años bastante complicados en su vida, donde sus hermanos lo vendieron, terminó en Egipto, pero todo esto que él pasó y que él sufrió tenía un plan de Dios, y ese plan era que lo puso en un lugar estratégico, porque cuando viniera el hambre a la tierra, él pudiera administrar y prepararse para los años de hambre. Y así fue. Cuando él fue el administrador, administró los años de abundancia, y cuando vino el hambre, que la gente se moría de hambre, y la nación de Israel, si no fuera porque Dios lo había puesto en ese momento y tiempo estratégico, no hubiera quedado absolutamente nadie de la nación de Israel. ¿Qué hizo José? Administró los alimentos, y vinieron sus hermanos a buscarlo, y él repartió trigo a montones, él repartió alimento a montones en tiempos de hambre, donde la gente se moría de inanición, se moría de hambre. Y estamos en tiempos como los de José, donde la gente se está muriendo de hambre, donde la gente está buscando el pan espiritual, donde la gente está buscando el vino espiritual, donde están buscando la verdadera palabra, el verdadero conocimiento de Dios. Entonces Dios quiere levantar mujeres que podamos hacer ese trabajo que hizo José. Cuando nuestros graneros se llenen de pan, de alimento, cuando esté abundancia de Cristo en nosotros dar ese pan, dar ese alimento, esa verdad a un mundo hambriento, a un mundo que ya está cansado de religión y que está buscando el verdadero alimento que es Cristo. Y dice ahí: y tus lagares rebosarán de mosto. El vino es tipo del Espíritu Santo. El vino nos habla de alegría, nos habla de gozo, nos habla de disfrutar. Y por eso la palabra de Dios dice: no os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es algo que nos ponga las caras tristes, no, al contrario, donde Él está y